Bueno, Padre, delante de ti nos presentamos, dándote gracias, Señor, por estos momentos, por estas instancias, por este tiempo con Dios, por este tiempo para tus cosas, Señor, apartándonos de todo lo demás, Señor, dedicándonos a conocer más de ti, más de tu palabra, a instruirnos, Señor, porque traemos ese pasaje, ese versículo que está en la Escritura que dice que no perezca mi pueblo por falta de conocimiento. Y realmente, Señor, tu pueblo aquí reunido hoy da gracias, Señor, porque ha transcurrido el tiempo y cada martes hemos perseverado y aquellos que se suman después en entrar en tu palabra, Señor, de una manera que solo no lo haríamos y que quizás no tendríamos la posibilidad de accesar a un seminario u otra cosa, y estamos muy lejos de ser ese tipo de estudio. Lo que estamos haciendo es conociendo la Biblia, estamos haciendo una síntesis bíblica de lo que es el Antiguo Testamento en este tiempo. Hemos visto, Señor, a través de tu dirección, de la presencia de tu Espíritu Santo ministrado, Señor, hemos visto los libros de los profetas mayores, estamos terminando lo de los profetas menores, hemos visto el libro de Eclesiastés, de los Salmos, también del Cantar de los Cantares. Hoy, Señor, podemos decir que conocemos más de ese manual de vida, de esa palabra, Señor mío, que tú dejaste para nosotros, Señor, para este tiempo, Señor, y para todos los tiempos. En el nombre de Jesús, darte gracias, porque sabes tú tus estrategias para que tu pueblo llegue al conocimiento de ti como tú quieres. Es necesario que cada vez más nos pongamos, Señor, en conocimiento de todas tus cosas y darte gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque solamente tú, tu gracia, Señor, tu misericordia hacen que esto sea posible. Bendecimos, Señor mío, la vida de cada familia que se suma, que está y que se agregarán más adelante, Padre, en el nombre de Jesús, a ver estos videos. Bendecimos la familia de Agustín, de Camila, Piero, Señor, este hogar que ha abierto sus puertas martes a martes, Señor, para traer este mensaje de parte de ti, Señor, de tu palabra. Bendecimos, Señor mío, el ministerio, bendecimos a tu siervo, el pastor Amorín, bendecimos, Señor mío, la iglesia, Cristo liberado, Señor mío, y todo lo que estamos llevando a cabo en ese lugar, Señor mío, en esta etapa, Señor, diferente. En el nombre de Jesús te damos gracias y ponemos todo en tus manos. Amén. Bueno, bienvenida Luciana también. Hoy vamos a hablar sobre el profeta Habacuc. Seguimos con los profetas menores. Recuerdan que los profetas menores eran aquellos profetas no menores en importancia, sino menores en la extensión de sus libros, ¿sí? Y bueno, tenemos que el profeta Habacuc, del cual no tenemos un significado claro de su nombre, hay unas teorías de que significa abrazo, y otros hacen referencia a una planta, en sí, no vamos a ahondar en eso. Y como en los demás libros, vamos a hacer una aclaración de cómo nos presenta a Cristo. ¿Sí? En este caso nos presenta a Cristo como el Dios de mi salvación. ¿Sí? Y comenzamos este análisis con una cita de Habacuc 2.4, en la cual dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2.4. El justo aquí hace referencia al justificado, ¿sí? A la salvación que viene por la justificación de Jesús, ¿sí? Lo cual acabamos de mencionar, de cómo nos presenta a Cristo, como el Dios de mi salvación. ¿Sí? El autor Habacuc es un escritor de quien se sabe muy poco. ¿Sí? Fue muy probable que además de ser profeta fuera levita. Esto lo vemos en referencia al capítulo 3, en el cual hay una canción, una alabanza o adoración que él compone en el templo, y Habacuc profetizó la caída del imperio de Babilonia, los caldeos, más precisamente. La fecha en que está ubicado es alrededor del 607 a.C., posterior, como habíamos visto, a la caída de Nínive, ¿sí? Del profeta Miqueas y del profeta Nahum y del profeta Jonás, que lo habíamos mencionado ya. Y Habacuc habla del poder creciente de los caldeos, una civilización de la cual vamos a dar unos pequeños detalles ahora, y de la inminente invasión de Judá.
volvemos a rememorar que Israel estaba dividido, el reino, en dos: Israel del norte, donde estaban las 10 tribus, y abajo estaban Benjamín y Judá, pero ya que los de Judá eran mayores en número, se le llamó a este reino el reino de Judá, ¿tá? Y se cree que el profeta ministró durante el reinado de Joacás y Joacim. ¿Sí? Joacim es quien sucedió a Joacás, eran hermanos, ¿tá? Dos reyes que tuvieron una inclinación muy alta a la idolatría, a la infidelidad a Dios. Recuerdan que ya mencionamos que en Ezequiel, en el video anterior, en el video ¿cómo es? De Nahum, vimos como, citando a Ezequiel, las imágenes bien gráficas de lo que significa para Dios la idolatría, ¿sí? Que le duele tanto como una infidelidad en el matrimonio, y que bueno, es bien gráfico como lo describe Ezequiel. ¿Sí? Para situarnos un poco en el contexto histórico, los caldeos eran una tribu de origen semítico, de Sem. ¿Se acuerdan que hubo como un reseteo en lo que fue la humanidad luego de Noé? ¿Tá? Y que Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. ¿Sí? De Sem es de donde provenían estos caldeos. Estaban asentados en la Mesopotamia. La Mesopotamia es el terreno que comprende Siria, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Palestina e Irán. ¿Tá? Y por su lengua se los asocia con los arameos, ¿sí? O conocidos como los siríacos. De Siria viene por ahí el asunto. Los caldeos, propiciamente dichos, eran los sumir o turaníes, eran pueblos nómades. Formaron el imperio caldeo-babilónico, ¿sí? El cual presentó una gran resistencia al reino asirio. ¿Se acuerdan que vimos que Nínive cae por la mano de Nabopolassar, que fue uno de los reyes situados en este tiempo? Y Nabucodonosor II, bueno, de ese hay grandes referencias en toda la Biblia, de las más conocidas, la de Daniel, cuando se nos habla de la estatua y bueno, del sueño que le pide interpretar a sus magos y que no lo logran interpretar, y va con Daniel. Pero bueno, para resumirlo, era un pueblo de gran componente idólatra, ¿sí? Y bastante centrados en lo que era el estudio astrológico y adivinación. ¿Tá? Para el estudio de Habacuc vamos a aprovechar que es un libro cortito y vamos a ir leyendo en la Biblia. Los invito a que vayan situándose en el libro de Habacuc para leerlo, ¿tá? Y vamos a hacer algunas aclaraciones a medida que vamos haciendo la lectura. Les doy 5 segundos para que aquellos que no están puedan ir hasta ahí, hasta el libro. Está en el Antiguo Testamento, casi al final, por donde están los profetas menores, más precisamente luego de Nahum. Y este libro comienza con una queja de Habacuc, una queja de injusticia hacia Dios. ¿Llegan a escuchar bien todos? Genial. Vamos a ver que este libro es... Sí, claro. Este libro refleja claramente lo que es la vida de un cristiano, más que nada cómo el cristiano comienza con dudas, con ansiedad de ver justicia de parte de Dios, y con esa duda de que uno dice, bueno, pero si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad y no pasa nada? ¿Tá? Y que esto no lo vamos a conseguir a través de la lógica, a través de la racionalidad, sino que a través de la fe que viene por el oír la palabra de Dios y hacerla nuestra. ¿Sí? Y esta fe y entender la palabra de Dios y tomarla como verdad es una clara señal del obrar del Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros, en trabajo en oración, en constancia, ¿sí? En ir muriendo a uno y dándole ese lugar a ese nuevo ser que es Jesús. ¿Sí? Solo lo podemos lograr a través del Espíritu Santo y de encendernos en el fruto del Espíritu Santo, que es lisa y llanamente el amor de Dios. ¿Sí? Habacuc se queja de la injusticia. Y leemos en el capítulo 1, versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta dónde, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Aquí vemos la queja de esa búsqueda de justicia de parte de Habacuc y la pregunta a Dios. Lo vemos como perturbado, buscando una respuesta. ¿Por qué me haces ver iniquidad
y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Recuerden que todo lo que era el imperio asirio estaba rodeando a Israel, obviamente una gran enemistad entre ellos, y esto se reflejaba en que Israel también empezaba a adoptar conductas y prácticas de estos pueblos que los circundaban, ¿sí? Y empezaban a inclinarse a ellos, en vez de ellos impactar en el entorno los iba contaminando, ¿sí? Y esto es lo que perturba en gran manera también al profeta Habacuc. Por lo cual, la ley se debilita, la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. El impío, estos pueblos paganos, ¿sí? Asedian a los justos, o sea, al pueblo de Dios, y se ve su prevalencia, se ve cómo ellos van triunfando, ¿sí? Cómo el pueblo de Israel se va mermando en esa condición de ser apartados en lo que Dios les pide a ellos. No sé si recuerdan en Miqueas 6.3, allá por el 650, 620 a.C., la gran corrupción moral por la que estaba pasando Israel. ¿Sí? Pueden ver el video, si no, directamente ir al libro de Miqueas y repasarlo. ¿Sí? La idea de esto, vamos a ver muchas citas bíblicas, así que tengan una lapicera a mano para ir anotando las referencias al lado de cada versículo. Si no, no nos va a dar el tiempo para profundizar en cada una de ellas. Bien, los caldeos castigarán a Judá. Ya habíamos hablado acerca de los caldeos y de Judá. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Vemos cómo constantemente, hasta en la antigüedad, como lo vemos hoy en día, las naciones están en búsqueda de poder, en búsqueda de recursos naturales, de recursos económicos, de ampliar su influencia política y someter a las demás naciones. Esto es constante en el ser humano, ¿sí? Cuando es regido por sus deseos, por su ley. Y ahora justo vamos a hacer referencia a esto, ¿sí? Vemos que el imperio caldeo-babilónico fue el que fue conquistando a este reino de Asiria, este imperio de Asiria que se iba levantando, y esto lo vemos en el correr de la historia. ¿Sí? Recuerden la estatua que describe Daniel, cómo un imperio iba detrás de otro, ¿sí? Hasta que llegaban a lo que sería el apogeo del diseño de Satanás para el mundo, que fue el Imperio Romano, cuya forma de operar continúa hasta ahora. ¿Sí? Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia, su dignidad. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? No sé si recuerdan que en los estudios anteriores hablamos acerca bueno, el origen de todas estas civilizaciones paganas, después de que hubo el diluvio, dentro de los hijos de Noé, de donde siguió el paganismo y la idolatría, fue a través de Cam, ¿sí? Después de Canaán, los cananitas, y más precisamente podemos ver que hubo uno de ellos que fue el que resaltó en cuanto al poder frente a los demás humanos, que fue Nimrod, ¿sí? Cuyo nombre significa lisa y llanamente el rebelde o el que se rebela. Hay varias referencias a él. Lo vemos como nieto de Cam en Génesis 10:9. Se lo menciona también en Miqueas 5:6. Nimrod, para resumirlo, fue el primero en organizar una rebelión mundial contra Dios. Todos estarían familiarizados con lo que es la Torre de Babel. Babel significa confusión. En ese entonces había un lenguaje común en la tierra, una sola lengua, pero este líder, ¿sí? Lo que hace es juntar a la gente, juntar a los pueblos, y se establece un objetivo que es ir contra Dios y enaltecer al ser humano, hacer una torre lo más alta posible para llegar hasta Dios. Aquí vemos el objetivo de Satanás, que fue, lo podemos ver en Isaías 14:13, cómo Satanás quiso ascender, y en ese querer compararse contra Dios fue que cuando cayó más duro, ¿tá? Y esto lo vemos como este ser espiritual, ¿sí? Vemos en Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni carne,
hace una influencia, tiene una gran influencia en los seres humanos que no están regidos y sometidos a Dios, y los lleva a buscar enaltecerse, a lo que es la vanidad, a lo que es el egoísmo, el ser ególatra, ¿tá? Vemos cómo ese enaltecimiento se ve en lo físico también reflejado con esa torre que quería llegar hasta el lugar de Dios. ¿Tá? Sin embargo, vemos cómo Dios confunde las lenguas y esa construcción, al no poder comunicarse eficientemente, se ve truncada. ¿Tá? Este objetivo también de enaltecimiento del hombre lo vemos allá por Daniel 11, 36, 37. Los invito a ir a Daniel 11, 36, 37. Daniel 11, 36, 37. Lo vamos a leer textual. Y vemos lo que es el prototipo del anticristo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, que viene de soberbia, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres, Dios con mayúscula, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Habíamos comentado ya que Nimrod era como el primer prototipo de anticristo, cual buscaba que la gente se juntara y fuera contra Dios. ¿Tá? Vemos también referencia a Satanás y a todos los impíos como los inicuos. ¿Sí? La etimología, es decir, la procedencia de la palabra viene de nomos, es decir, sin ley, también relacionado a lo que es el anarquismo, son personas que no quieren tener un gobierno, que no quieren tener una ley, pero en este caso haciendo referencia a la ley divina. ¿Sí? Vemos aquí que se aclara que en el versículo 7 de Habacuc dice, formidable es y terrible ese pueblo, esa civilización, de ella misma procede su justicia y su dignidad, no están sujetos a la ley de Dios, no, hay una rebelión contra la ley divina. Recuerden, Nimrod era el rebelde, vemos anarquía, y vemos en 1 Samuel 15, 23, los invito a que vayan hasta ahí, 1 Samuel 15, 23, lo que es la rebelión a nivel pecado, por así decirlo, bien literal. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? Entonces vemos cómo la rebelión es comparada con un pecado, es tomada como un pecado, y así le duele y le llega a nuestro Dios. Y esto lo vemos hoy en día. Vemos una humanidad fuera de la fuera de la armonía de la ley de Dios, regida por sus impulsos, por sus instintos, por sus deseos, por sus emociones, y que cada vez van siendo más torcidos por la influencia que tiene el mundo espiritual, pero del lado malo. ¿Sí? Porque si no estamos con Dios, estamos del otro lado. Esto es blanco o negro. O frío o caliente. Directamente los tibios son tirados para el lado frío. Y peor todavía, porque si uno es frío no está engañando a nadie. Ahora, si uno es tibio, está como ahí en el medio y no está definido. ¿Tá? Pero lo vemos hoy en día con la gran componente de violencia, la gran fomentación que vemos por la agenda LGTBQ, lo que es fomentar, ya ni siquiera defender, es fomentar la homosexualidad, ¿tá? Y ahí estamos fuera totalmente de la armonía y el diseño de Dios de la familia, que es la estructura con la cual Dios puede operar de manera eficiente con su pueblo, con sus personas. ¿Tá? Pero bueno, era un paréntesis para ver cómo estas naciones de la antigüedad, del Antiguo Testamento, allá por hace unos 2600 y pico de años, reflejan, ¿sí? Incluso antes de esto, como en los tiempos de Noé que estamos viviendo ahora, cómo a lo largo del tiempo el ser humano siempre fue rebelándose ante Dios, rigiéndose por lo que a él le parecía, y la respuesta que Dios tiene a esto. ¿Tá? Seguimos en el versículo 8. Dice, estábamos hablando de los asirios, de los caldeos. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos.
y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, o sea, en gran cantidad. Pueblos cautivos eran pueblos que quedaban bajo el dominio directamente como esclavos, por así decirlo, prisioneros de estas naciones. Y Israel no se salvó de esto, el pueblo de Dios no se salvó de esto. Encarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Escarnecer es una burla que tiene un carácter cruel con el objetivo de humillar. ¿Sí? Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Terraplén es una subida de tierra, ¿sí? O subida construida con el fin de llegar a una muralla. La muralla tiene tanto alto, hago un terraplén y la muralla pierde ese efecto porque ya llego. ¿Sí? O sea, no habría murallas, nada los iba a parar, iban a ser veloces, iban a ser grandes en número. Todas las condiciones físicas, ¿sí? Amparadas por el mundo espiritual y amparadas también por Dios, para hacer su justicia y ejercer disciplina sobre este pueblo que se iba torciendo. Vemos un pueblo de Dios que, a pesar de las señales, a pesar de los milagros, de las maravillas que hacía Dios con ellos, se tuerce. Como todos nosotros, si no nos mantenemos firmes, si no nos mantenemos en comunión, si no nos mantenemos en oración, y si Dios tampoco nos disciplina un poco, nos tendemos a torcer. Si somos de memoria de pescado, como Dory, la de Buscando a Nemo. Bien. Versículo 11 dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios, Dios con minúscula. ¿Sí? No están regidos al Dios de la Biblia, al Dios con mayúscula, a Jehová, a Adonai, sino a sus dioses, ¿sí? Los cuales hacen estragos a través de sus emociones, de sus pensamientos y de la avaricia y la vanidad que caracteriza a los seres humanos. Y bueno, ahora seguimos con lo que es la protesta de Habacuc. Dice en el versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio. Lo pusiste tú, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. El agravio es una gran ofensa directa contra la dignidad de una persona. ¿Sí? Hablamos que Dios es una persona en cualquiera de sus tres variantes. Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Y haces que sean, perdón, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea, vemos acá claramente lo que piensan muchos cristianos, y me atrevo a decir, pensamos, nos creemos que estamos por encima, por así decirlo, mal, equivocados, de las personas que no están, de los pecadores, hablando mal y pronto, ¿sí? De los que no están justificados, y tendemos a decir, pero ¿por qué el pecador le va mejor que a mí? ¿Por qué ellos prosperan y yo no? Y aquí vamos a ir viendo cómo estas dudas que le surgían al profeta Habacuc tienen respuesta, pero no respuesta lógica, sino en la aceptación y en la iluminación, ¿sí? De la palabra de Dios. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles, que no tienen quien los gobierne. Aquí vemos la referencia a la rebeldía, a la anarquía, a la iniquidad, ¿sí? que hablamos al principio. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios, incienso. Esto lo vemos como una componente de adoración, de culto, ¿sí? en todo el correr del Antiguo Testamento. Porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Esto fue lo que se preguntó Habacuc. Vemos un Habacuc perturbado, un Habacuc que no le cierra el operar de su Dios, ¿sí? Pero ahora es Dios quien responde, y Habacuc se muestra ya desde el arranque, van a ver la imagen que usa, expectante y atento a lo que este Dios, a su Dios, le va a responder, el Dios vivo, el único Dios. Sobre mí guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Sí? Él expresó esa queja en oración, como cántico,
no lo sabemos, pero vemos que él manifiesta su perturbación a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Tá? Y ahora vemos cómo le va a contestar Dios. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declara en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquí la referencia que hace es a Hechos 13:41, pero también vino a mi mente aquel pasaje en 2 de Pedro 3:9, que por más de que parece que demora y que tenemos por tardanza, las promesas de Dios, Él las va a cumplir. Esto es un hecho. No ponernos ansiosos y esperar pacientes en Él, en oración, velando como las doncellas con las lámparas llenas de aceite a diario, como si cada día fuera el último, por más de que demore. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este pasaje lo vemos en tres citas del Nuevo Testamento, más precisamente en Romanos capítulo 1:17, Gálatas 3:11 y Hechos 10:38. Lo vamos a repetir antes del final, pero para que ya vayan tomando nota. Y vemos que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. El orgullo viene por directamente el amor propio. El amor propio por ponerme yo por encima de mis hermanos o por encima directamente, y lo cual es más grave, Dios. En los que hicimos el seminario, vemos allá por ¿cómo es? El discipulado, perdón. En el discipulado 6, los tres tipos de personas que hay: los que tienen a Jesús en el trono, los que están ellos, o los que directamente no están gobernados por nadie. ¿Tá? Si yo estoy en el trono, me enorgullezco, ¿sí? Y vemos cómo esto es señal de un alma que no es recta. En el trono de mi vida. Bueno, exacto, en el trono de mi vida, el que gobierna, por así decirlo, con importancia. Buena aclaración. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio. Recuerden que Jesús resiste al soberbio. Que no permanecerá, es decir, no vivirá, va a morir. Ensanchó como el Seol su alma. Ahí vemos el ego, el orgullo. Y es como la muerte que no se saciará, no encontrará satisfacción. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Vemos aquí el objetivo que tuvo Nimrod, el objetivo que tendrá el anticristo, ¿sí? El objetivo de lo que es un hombre en iniquidad, un hombre apartado de la armonía, de la ley divina que Dios nos da, y que nos da el libre albedrío de cumplir, no nos la impone. ¿Sí? Y ahora vamos a ver los ayes viene de ay, contra los injustos, es decir, aquellos que no están justificados. Recuerden la aclaración que hicimos al principio. Versículo 6. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Y esto lo vemos hoy en día. Vemos una humanidad irreverente a las cosas de Dios, y peor que esto es directamente irrespetuosa y que se burla, ¿sí? de lo que es la palabra, de lo que es el ser cristiano, y directamente a los que siguen a Jesús. Lo vemos a Jesús en montones de ocasiones, incluso en las películas. Van a ver que cuando maldicen dicen Jesus Christ. No es como una sorpresa, sino como algo directamente de maldecir. ¿Sí? Vemos en el versículo 7 que dice: no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Vimos el primer ay. Segundo ay. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Y aquí vemos, por ejemplo, las imágenes dadas en Nahum 1:10 y Nahum 2:11 y 12, como Nínive, que era guarida de leones, en la cual había provisión, que era como enrejado. A ver, lo quiero leer literal.
estaba aquí, Nahum. Como espinos entretejidos, que se creían fuertes, que estaban abastecidos. Sin embargo, el mal y la muerte es lo que depara su futuro. Vemos también cómo se nos da una imagen de codicia, pero de injusta ganancia, de obtener el dinero como sea. Y es también un poco la imagen que vemos hoy en día, la seguridad que da el dinero, ¿sí? A las naciones, a la gente. El objetivo es ser un hombre o una mujer empoderado, eso lo vemos en todos lados, y cómo el dinero da esa falsa seguridad. Y de hecho, me atrevo a hacer la salvedad de que el deseado de las naciones hoy en día para el común denominador de la gente, sobre todo para los que no son cristianos, incluso para algunos cristianos, todavía no con claridad en el foco que deben de tener, es el dinero y no Jesús. En el dinero uno cree que está seguro, que tiene todo solucionado, sin embargo vemos como hasta en las naciones del pasado Dios aclara que esto no es nada, es una mera ilusión. ¿Sí? Vemos en el versículo 10 del capítulo 2 que dice: tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Hoy en día no estamos exentos de guerras, de rumores de guerras, ¿sí? Y de cómo los pueblos arrasan con tal de obtener recursos, de obtener poder político, de obtener esa falsa seguridad y dominio sobre los demás. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Vemos ahora el tercer ay. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Recuerden el significado de iniquidad. Era no estar regido por la ley divina. ¿Sí? Es estar a la deriva de mi forma de pensar, de mi ley, de mi seguridad, de mis emociones, de mis pensamientos. Y vemos, como dice en el versículo 13, ¿no es esto de Jehová, de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano. Recuerden la imagen de fuego que es referente a juicio, y vemos cómo, lo vemos también en Eclesiastés, como ya lo estudiamos, la vanidad es inherente a la vida aquí en la tierra. Por más de que nos sintamos seguros hoy en día y que seamos jóvenes muchos, yo me considero joven, todo esto pasará, todo esto quedará en el pasado, quedará en el olvido, es una mera ilusión, como si fuera un espejismo en el desierto, ¿sí? Y que tendrá como resultado el reinado de Dios. Igual esto lo vamos a ver ahora más adelante. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Vemos en el versículo 14. Nos está anunciando el futuro, nos está anunciando proféticamente lo que va a suceder, que es que Dios va a reinar aquí en la tierra, que Jesús será coronado como el rey. Ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. La hiel hace referencia a amargura, desabrimiento, también se le da una connotación como de ansiedad, de estar perturbados. ¿Sí? Vemos aquí una clara imagen de cómo se postraban, ¿sí? Las naciones ante los caldeos. Una total, ¿cómo decirlo? Como que se arrodillaban directamente a los caldeos y se dejaban pisotear. Vemos en el versículo 16 que dice: te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. No sé si recuerdan aquella imagen en el huerto de Getsemaní, cuando Jesús, ya entrando en su pasión, dice: aparta de mí este cáliz. Este cáliz hace referencia al furor, a la ira de Jehová, ira que tenía que desencadenar absolutamente sobre nosotros, pero sin embargo recae totalmente sobre él. Esa muerte que hablábamos del apartamiento de Dios, y que él por primera vez tiene que sentir y sufrir, y se nos da la imagen, que ya lo mencionamos, de sudor de gotas de sangre, un estrés a niveles ya top, lo máximo que puede llegar a sentir, sufrir un ser humano, y que por primera vez sentía este Jesús, que acompañó a su Padre desde la creación, lo acompañó en todo momento, y hoy se ve desamparado, hoy se ve apartado, muerto, con el significado que tiene la Biblia, de su Padre.
de su Dios. ¿Sí? La afrenta, ya lo habíamos visto, pero es una ofensa grave contra la dignidad de una persona, de un ser, pero en este caso la enfocan en la gloria de estas naciones, gloria pasajera, gloria que es un mero espejismo, como recién decíamos. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará, a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todo lo que en ellas habitaba. Vemos en el versículo 18, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe, el hacedor en su obra. Y aquí los invito a leer más profundamente Deuteronomio capítulo 5, versículos 6 al 9, para tener una imagen un poco más clara y gráfica de lo que es para Jehová la idolatría. Repasen también el video del libro de Ezequiel y también pueden ir, esto lo vamos a ver en el versículo 19, a Salmos 115, leerlo completo. Salmos capítulo 115. Aquí vemos una escultura, ¿sí? Se nos habla de esculturas, que vemos los dioses, que de hecho tenemos hasta ahora, cómo se hace una referencia también a la Roma espiritual que gobierna hoy en día a través del catolicismo, en el cual tenemos imágenes y santos, estampitas, rezos, rosario y un montón de cosas, de las cuales nos desalienta tremendamente Dios a basar nuestra confianza en eso. Vemos también la estatua de oro que regía el rey Nabucodonosor, ¿sí? Luego de tener el conocimiento y la revelación del sueño de Daniel, ¿sí? Que obviamente fue inspirado por Dios, y lo que significa esto para Dios, que es basura, y no solo basura, es ofensa directamente contra él. Adulterio espiritual, dice ahí llanamente. En el versículo 19 vemos, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Vemos una imagen clara de su magnificencia, de su imponencia, ¿sí? De su majestad. Los invito a ir a Isaías, mejor 66:1. Voy a tomar el tiempo de ir hasta ahí, Isaías 66:1. Como vieron, trabajamos bastante con la Biblia. Todo lo que estamos hablando lo vamos rememorando y conectando con diferentes pasajes de la Biblia. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? O sea, yo no entro en ningún lugar, soy magnífico, lo ocupo todo, ¿sí? Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis del versículo 19. No sé, hay una leyenda árabe que habla de Abraham antes de irse de su parentela, como le pidió Dios, que en una su padre sale y tenía lleno de ídolos en la casa, y Abraham los rompe todos, ¿sí? Y cuando vuelve el padre dice, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado aquí? Indignado, porque todos los ídolos, las estatuas se habían roto, y sin embargo le dice Abraham a su padre, dice, no, padre, mira, este ídolo recibió información de que era más exaltado que otro, y ese otro se ofendió y empezaron a pelearse y se destruyeron entre ellos. Y el padre de Abraham le dice, Taré, pero ¿cómo, Abraham? Si son estatuas, son hechos de piedra. Entonces, si son de piedra, ¿por qué los adoras? Hay una imagen que es muy grave, muy gráfica, pero que nos da también señal de las revelaciones que iba teniendo este siervo de Dios, en donde tiene origen directamente el pueblo de Dios apartado. Retomando, veíamos un Habacuc que comenzaba con dudas, comenzaba con una perturbación de no entender por qué los justos y los injustos pasaban, incluso quizás los justos más todavía, por esta aflicción, ¿sí? El injusto prevalecía, y Dios no hacía justicia. Y la duda lo quebrantaba, él buscaba una respuesta y clama a Dios, y vemos que Dios le da una respuesta que viene en forma de visión y que él la espera atento. Ya vimos
claras imágenes de lo que a Dios le molesta, nuevamente reiterado, como lo hemos visto en cada uno de los profetas. Y ahora vemos una oración directamente de Habacuc en el capítulo 3, una oración que tiene un tenor de adoración, de alabanza, comenzando de la siguiente manera. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Siginot. El Siginot no se tiene claramente referencia a qué es, si es un instrumento o una expresión musical, pero en sí está asociado a la música. Recuerden que habíamos dicho que se creía que Habacuc era un levita por estar en el templo, encargado en el tema de la música. Recuerden que los levitas eran los que servían en el templo en el Antiguo Testamento, para acompañar un canto, para acompañar una expresión, una oración, como de hecho hacemos nosotros hoy en día a través de alabanza y adoración. Vemos en el versículo 2 que dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Recuerden que Dios nos incita a que no, este temor no tiene un tenor de miedo, sino de reverencia, de respeto a este Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Ya vemos que termina y dice Selah. El Selah es una forma hebrea que alude a una pausa, ¿sí? Tiene un contexto musical. ¿Tá? Y vemos cómo se le pide a Dios que en esa ira, en esa disciplina que iba a aplicar, en ese juicio, Él recordara la misericordia, ¿sí? Ya que sabemos que es un Dios de misericordia infinita y de amor, pero esto no quita que Él tenga que tomar acción en ocasiones en las cuales nos descarriamos. Tanto lo vimos en el Antiguo Testamento en muchas ocasiones, sobre todo con su pueblo allá por el Pentateuco, en Éxodo, Números, Deuteronomio. ¿Sí? Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Vemos cómo nuevamente este profeta, tanto como lo vimos en los otros, da una imagen de un Dios magnífico, de un Dios imponente, de un Dios grande, de un Dios todopoderoso. Desmenuza los montes, o sea, gigante. Dice en el versículo 7 del capítulo 3: he visto las tiendas de Cusán en aflicción. Cusán hace posible referencia a Cus, ¿sí? Un pueblo de aquel entonces. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Madián, los medianitas, no sé si recuerdan, esas referencias se hacen en Deuteronomio, a este pueblo en gran cantidad de ocasiones. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria. Se descubrió enteramente tu arco, los juramentos de las tribus fueron palabra segura. ¿Sí? Y ahí termina nuevamente con Selah. Recuerden, allá por Números 23-19 se nos hace una referencia al Dios, este Dios que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para prometer y no cumplir. O sea, los juramentos, la palabra que Él da, la profecía, se cumple. Y la profecía no es que se cumple una parte sí y otra puede no. La profecía se cumple al 100%. Si ustedes quieren separar lo que es un profeta de un falso profeta, el falso profeta puede llegar a cumplirse un 99,9 de su palabra y ese 0,1 ya lo hace un falso profeta. El profeta lo que dice se cumple enteramente y viene inspirado de Dios. Dios usa este instrumento en la tierra para dar su mensaje. Dios no miente y es certero en lo que dice. ¿Sí? Los juramentos de a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Seguimos viendo imágenes de lo que es este Dios. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, imponente. Dice en el versículo 12: con ira hollaste la tierra. Hollaste es profanar directamente. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo.
para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos. Horadar es perforar, ¿sí?, las cabezas de los guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Recuerdan que los pueblos, lo vimos en Ezequiel, lo vimos en otros profetas también, todos estos pueblos que Dios usaba para disciplinar a su pueblo, ¿sí?, Él aplica un juicio sobre ellos. ¿Sí? Juicio por rapiña, juicio por el pillaje, que era ir cuando un pueblo está débil, en grupo, y masacrarlo, robarlo, saquearlo. ¿Sí? O sea, Jehová los usa, pero también juzga esto. Vemos en el versículo 16 que dice: oí y se conmovieron mis entrañas, una clara imagen de aflicción. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Vemos cómo esta disciplina que va a aplicar Dios trae obviamente temor, trae obviamente intranquilidad, aflicción, pero recuerden que toda disciplina no es causa de gozo al principio, ¿sí?, pero después da fruto apacible. Eso lo vemos allá por Hebreos 12:11. Y ahora vamos a ver del versículo 17 al 19 una clara imagen de lo que es la confianza en Dios. La confianza de que Dios, por más de que me haga pasar por prueba, Él me va a sostener. ¿Sí? Vemos que dice en lo que continúa del versículo 16: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Ya se está anunciando lo que decíamos, esta invasión a Judá, ¿sí?, por parte de los caldeos. Dice en el versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Estos últimos versículos nos dan una clara imagen de que, aunque todo esté alterado y esté dado vuelta, yo debo confiar y permanecer en Dios. Este profeta lo deja muy claro, ¿sí? Pero esto también aplica hoy en día, porque los cristianos actualmente no estamos libres de disciplina, no estamos libres de pruebas, de trato, ¿sí? Debemos confiar y permanecer en la palabra de Dios, en la palabra que viene de Él, ¿sí? Esto es lo que hablábamos al principio. Vemos cómo comienza un Habacuc con dudas, con miedos, perturbado, y cómo Dios, ¿sí?, lejos de basarse en la lógica de este profeta y en su razón, hace uso de su palabra, y cuando el profeta la toma y es iluminado con esta, por su fe, ¿sí?, es que logra y encuentra esa tranquilidad. ¿Querías hacer un comentario tú? No. Bien. Por aquí entonces estamos cerrando lo que sería el libro de Habacuc. Hicimos un estudio bastante intenso con varias referencias, incluso leyéndolo todo, ¿tá? Y aquí en el seminario, un seminario bastante básico, pero que tiene los detalles importantes, vamos a ver un cierre y una especie de resumen. Vemos cómo el profeta vive en días de gran iniquidad, como vivimos nosotros hoy en día actualmente. Vayan haciendo los paralelismos de cómo estas cosas que se vivían y se explicaban en la antigüedad, libros que yo subestimaba totalmente, decía, estos libros de profetas deben de ser un aburrimiento, deben de ser de historia, cómo tienen vigencia en la actualidad, cómo ese Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y vemos cómo esto que vivían y que Él castiga, también vivimos hoy en día y tenemos que estar sumamente atentos a cuidar nuestra comunión con Él. Se siente perplejo frente a la tolerancia de la maldad de parte de estos pueblos y que el Señor tolera, sin castigar. Su primer clamor por juicio parece pasar desapercibido, pero finalmente llega la respuesta y la sentencia del juicio de Dios. Esto deja más aún perplejo al profeta, porque los agentes del juicio de Dios, los caldeos, son más impíos, ¿sí?, y más dignos de castigo que las víctimas. Habacuc está lleno de dudas y de preguntas.
Su perplejidad es llevada al Señor y el profeta saca una conclusión, que es el corazón del libro. El justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Esta gran frase se repite 3 veces, como ya lo mencionamos, en el Nuevo Testamento, allá por Romanos 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. El profeta declara, aunque en el presente parece triunfar la maldad, no se debe juzgar por las apariencias, sino por la palabra de Dios. Aunque el impío prospere, y aquí los invito a ir a leer todo el capítulo 37 de Salmos, ¿sí? Aunque el impío prospere en sus injusticias y los justos sufran, estos deben permanecer fieles y confiados en Dios. El justo por la fe vivirá. El profeta comienza con dudas y preguntas, pero finaliza con certidumbre, afirmación y fe. Confiado, seguro. El tema se puede resumir de la siguiente manera: el conflicto y el triunfo final de la fe. Ese conflicto de vivir una realidad física que muchas veces va totalmente en contra a lo que la palabra de Dios promete, pero he ahí el obrar de la fe, ¿sí? La certeza de lo que no se ve, confiando plenamente en la palabra de Dios, ¿sí? Podemos hacer un bosquejo simple en 5 partes de lo que es este libro. La primera parte es la primera pregunta de Habacuc. Vemos la segunda parte, que es la primera respuesta de Dios, allá en el versículo 5, del versículo 5 al 11 del capítulo 1. La segunda pregunta de Habacuc, capítulo 1, versículos del 12 al 17. La segunda respuesta de Dios, capítulo 2, versículo 1. Y la canción de adoración de Habacuc, ¿sí? En la aflicción, enalteciendo y dando lugar a lo que va a ser su Dios a pesar de esta prueba, en el capítulo 3. Habacuc, como muchos de nosotros, quería entenderlo todo, pero Dios le mostró que no es así. Debía confiar en Dios, aunque no entendía cómo éste operaba. Nosotros en esta vida no vamos a tener todas las respuestas a todas las preguntas que nos surgen, pero sí debemos centrarnos y pedir que se nos corra el velo para poder tener visión del pantallazo del futuro glorioso que nos espera. ¿Sí? Como dice la palabra, que la gloria postrera será mayor que la actual. Cuando todos reconocerán a Dios y la ley. En esta nueva confianza en Dios, ¿sí? Y en lo que Él hará, el profeta encuentra no solo fuerza en medio del conflicto, sino que se regocija. Lo podemos ver claramente en el capítulo 2, versículo 14, capítulo 3, versículos del 17 al 19, los últimos que leímos. El libro, que comienza con un llanto, termina ahora en un canto. ¿Sí? Y hago el cierre de lo que mencionaba al principio, que de hecho yo estoy viviendo también, de cómo el cristiano va evolucionando en ir dejando morir su inteligencia, su lógica, su razón, y dándole lugar a la palabra de Dios, que tiene que guardarla en su corazón, atarla en su cuello, ¿sí? Imágenes bien gráficas de que hay que permanecer, meditar y reflexionar en esta palabra, pedir que se nos ilumine a través del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y no solo hacerme de esta palabra, sino también obedecerla. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, pero no solo oír, es también aplicar y obedecer. ¿Sí? Todo lo que vimos en este libro aplica al pueblo de Dios de hoy en día, a su iglesia. Así terminamos este estudio. ¿Querías hacer algún comentario? La fe viene por el oír y la palabra, y la fe sin obras es muerta. Exacto. Exacto. No, adelante. Muchas gracias. Genial. ¿Quieres terminar con la oración? No, porque... Bueno, si tienen alguna duda o comentario, lo pueden hacer por privado, tanto a Vivi como a mí, o mismo en el grupo. Vamos a estar compartiendo este video a través de YouTube para que se lo hagan llegar a tantas personas del entorno de ustedes que lo necesitan, por no decir a todos. ¿Sí? Y se dio mucha información, está bueno que repasen y vayan a los pasajes que vamos dictando, no solo para que les cierre la idea y adquieran también más conocimiento de la palabra de Dios, sino también que se hagan más ágiles en la búsqueda. Si hay dudas, que las planteen, porque a veces dicen si esto realmente está en la palabra o de dónde sale, y está bueno que no se queden con esa duda, porque todo está basado en la palabra, como tú indicabas, pero a veces no nos damos cuenta o no sabemos o es necesario la guía. Excelente. Bien, vamos a terminar con
una oración. Los invito a cerrar sus ojos, a entrar en postura de reverencia ante Dios, no solo en lo físico, lo que se ve, sino también en el corazón. Te damos gracias, Señor, por haber compartido nuevamente otro martes en confort, en libertad, en paz, con todos los recursos y más calentitos de nuestras casas, de tu palabra, palabra que es viva y eficaz, palabra que penetra el alma, el espíritu, el pensamiento, el corazón, que es más afilada que espada de dos filos. Te pedimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que sigas trayendo iluminación de esta palabra que fue revelada a los hombres, entendimiento, que nos fortalezcas en nuestra fe y que traigas gozo, gozo en la prueba, que nunca terminará, pues siempre estaremos con pruebas y tribulación en el mundo, pero sabemos que solo a través de Dios, en el nombre de Jesús, podremos salir victoriosos, que nuestro Dios no nos desamparará. Te pido que toda perturbación, toda duda que tengamos, nos las haga llevar de manera clara, con un corazón entregado a ti, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, y seas tú, a través de tu palabra, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de tu presencia, el que nos da las respuestas justas que necesitamos y el que nos lleva a entender que tú estás al control de todo en este mundo, como veíamos también en estudios de otros profetas. Te pido que ates toda venganza, Señor, en el nombre de Jesús, que reprendas a toda hora el enemigo que quiera levantarse para con tu iglesia, para con tus miembros, en especial con aquellos que estamos tratando de caminar y avanzar en ti. En el nombre poderoso de Jesús, que nos guardes, nos cubrimos con tu sangre. Bendigo a todas las familias y a todas las personas que oirán este material. Y te ruego, Espíritu Santo, que pongas tanto el querer como el hacer en nuestro corazón, que pongas la diligencia y el anhelo de compartir tu conocimiento, tu palabra, que tan necesaria nos es a nosotros, cuanto más a aquellos que no la han escuchado, no la conocen y la ignoran. En el nombre poderoso de Jesús, trae refrigerio, trae descanso, trae un fin de jornada de paz y de restauración en lo físico, en tranquilidad, en familia para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno. Terminamos con la oración. ¿Quieres cerrar tú? Dios los bendiga mucho. Despide. Chao, 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 chao. Chao.